Muy buenos días, muchísimas gracias. Es un honor poder estar con todas ustedes esta mañana. Eh, Pensando un poquito en el tema, tenía algunos temas en mente, pero creo que lo que he estado viendo estos últimos días y también lo que he estado leyendo eh, en las mañanas ha sido algo que creo que el Señor quiere compartir con todas nosotras. Y creo que un poco en la publicidad estaba el tema de cimientos. Eh, y los cimientos son algo que pues ha empezado a tomar relevancia en estos últimos días de mi vida, en el sentido de que he podido trabajar junto a un grupo de hermanos extranjeros que han venido de Canadá a construir en específico una escuela y también un anfiteatro donde se va a reunir una iglesia en Chiquinquirá. Va a tener capacidad de 800 personas, y va a poder el colegio, el sueño más grande es poder estar atendiendo a 1.200 niños. Entonces, pues cuando uno está allí y ve esa montaña, el trabajo que muchos quieren hacer, ¿cierto? Es poner los ladrillos o los bloques con el concreto, pero un trabajo que sin lugar a duda es fundamental y que muchos no quieren hacer es aplanar o cimentar. Es decir, hay unos huecos completamente profundos a los cuales hay que ponerles tierra y hay que aplanar, ya sea a mano o con la que conocí, que es la ranita, que es la que salta y aplana. Y ese trabajo no es tan llamativo porque requiere de muchísimo esfuerzo. Pienso yo que más que poner los bloques, aunque los bloques son algo pesados. Pero los cimientos, cuando uno trabajaba, yo veía al otro grupo y el otro grupo ya iba, uff, una montaña, una pared, otra pared, y se veía que la montaña iba quedando un poco atrás y el edificio iba siendo construido. Pero no era posible poner estos bloques si no se cimentaba. Entonces, esto creo que es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas el día de hoy. Entonces, yo sé que ya hemos orado, pero me gustaría volver a orar por este tiempo con esta introducción, sabiendo que vamos a hablar un poco de cimientos. Señor Padre Santo, te doy muchísimas gracias por esta mañana y por aquellos que van a escuchar esta palabra, Señor, para que tú seas poniendo solo lo que tú quieres en los corazones de aquellos que están oyendo, Señor. Me encanta el énfasis que tú pones en la palabra escuchar, Señor, porque cuando decías de cierto os digo, era aquellos que quieren escuchar y obedecer tu palabra, aquellos que quieren ir un paso más allá, Señor, y queremos ser buenos oidores, Señor, a lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Te agradezco, Señor, por el privilegio tan especial que tenemos de poder escucharte a ti, Señor, y de poder seguirte a ti, Señor, porque eso hace la diferencia total en esta vida, Señor. Te damos muchísimas gracias por este día. Lo ponemos en tus manos. Protege a todas las que se están yendo en este momento al trabajo, Señor. Cuídalas y bendícelas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, entonces con esta introducción acerca de los cimientos, me gustaría continuar eh, con este pasaje. Vamos a estar en dos pasajes que son creo que los había puesto por aquí, no sé si los puse. Bueno, es Éxodo 14 y otro pasaje que más adelante les diré. Pero en Éxodo 14 no están los versículos ahí porque la idea es que luego puedan leer todo el capítulo y toda la historia, pero en ese momento Moisés está saliendo con el pueblo, ya ha pasado las plagas y están caminando porque al faraón en ese momento le dio tanto dolor en su corazón haber perdido a su hijo primogénito que les dice, váyanse, no los quiero ver. Entonces Moisés está transmitiendo lo que Dios quiere para el pueblo y le dice, después Dios le dijo a Moisés, dile a los israelitas que regresen y acampen frente a Pijirot
es decir, entre el mar y Gildón, que está exactamente frente a Baal Zephón. Entonces uno ahí como que dice, bueno, ¿y dónde, dónde fue que acamparon? Porque son nombres que de repente nosotros no tenemos en mente. Y es esta. Ya vi por qué me quedó una diapositiva mal puesta. Esta foto es un dibujo más o menos del punto en el cual acamparon. Y este puntico azulito que creo que alcanzan a ver es más o menos donde el pueblo de Israel estaba. Es decir, que estaba en una península flanqueado por tres lados de mar y uno de tierra. Pero el de tierra estaba con unas montañas y con un camino al cual básicamente los israelitas poco tiempo después empiezan a decir, los egipcios nos están alcanzando. ¿En qué lugar? ¿Dónde nos has puesto a acampar, cierto? Porque se alcanzaba a ver el ejército, porque el faraón cambia de parecer y empieza a perseguirlos y entonces tuvieron miedo porque se sintieron atrapados. Y los tres puntos que vamos a ver el día de hoy es como una hoja de ruta, que era lo que estaban viendo los israelitas. Y vamos a tener como tres palabras principales, que es la encrucijada, la protección y el descanso. Entonces, Éxodo 14 y Números 13, los capítulos en los cuales vamos a estar viendo un poco ese recorrido del pueblo de Israel. Y lo vamos a entender cómo hace ese clic con los cimientos. Porque resulta que según muchas personas que han estado estudiando este pasaje, concuerdan que este milagro que va a suceder es un cimiento para la nación de Israel, es algo que los va a llevar durante tiempos difíciles y tiempos de bendición, es algo que va a estar en sus memorias, cambiando esa mentalidad de esclavitud de la que salían de Egipto a una mentalidad en la cual habían promesas que Dios iba a cumplir en sus vidas. Y es muy parecido a nuestras vidas. Nosotros venimos de una vida de esclavitud al pecado, de esclavitud a muchísimas cosas de este mundo, pero cuando el Señor viene a nuestra vida, Él da promesas. Pero ¿cuál es ese cimiento que el Señor quiere, esa proeza que ha hecho en nuestras vidas para poder caminar en los tiempos difíciles? Y es que en medio de este tiempo, este pasaje también lo compartían allí mientras estábamos en Chiquinquirá y, y decían, la vida inevitablemente va a tener dificultades. Decían, algunos puede que estemos viviendo una dificultad muy grande en este momento, algunos ya han salido de una dificultad muy grande, pero algunos van a pasar por dificultades. Y en esas encrucijadas es muy importante para no entrar en pánico como entró en pánico el pueblo de Israel. Fue como iban contentos porque acababan de recibir la libertad, iban caminando, el Señor los acababa de llevar para que no se encontraran con ningún otro pueblo, para que no sus corazones se amedrantaran o se pusieran en alerta. Y de repente Dios les dice, no, regresen y quédense en este lugar en específico. Y ellos cuando acampan ahí, ellos no se sienten atrapados, pero cuando ven la circunstancia que viene, que es el ejército egipcio, ahí mismo, Señor, nos dejaste aquí encerrados, es una calle sin salida, una calle sin salida, ¿dónde va a venir nuestro socorro? Entonces, el Señor los acaba de sacar, acaba de salvar a sus hijos y muy prontamente el pueblo ya había perdido un poco en dónde tenía que estar su mirada porque estaban mirando hacia el frente, hacia atrás y hacia los lados, y habían olvidado mirar un lugar muy importante que era hacia arriba, hacia donde estaba su Padre Celestial. Entonces, más adelante, lo que les dice Moisés debería ser lo que nos recordemos nosotros mismos, es tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A estos egipcios que hoy ven, no los volverán a ver nunca jamás, eh, porque Dios pelea por ustedes. Y esta es la versión TLA, traducción actual, por si lo buscan y dicen, uy, las palabras no son las mismas, es traducción actual que nos da un poquito más de palabras que entendemos en estos días. Entonces, sabemos que los momentos difíciles vienen, pero lo importante es dónde está puesta nuestra confianza.
Entonces, en esas encrucijadas de la vida, eh, nosotros nos podemos ver en cómo estamos de atrapados, quién nos viene persiguiendo, pero lo importante es dónde está nuestra mirada, dónde está nuestra confianza. Y es que el Señor había hecho esto con un propósito. Cuando lean en sus Biblias, en el versículo 3, porque no lo puse ahí, porque, pues bueno, era para que ustedes también en casa puedan seguir viendo estos planes del Señor. Dios dice, yo quiero hacerlo así. Yo quiero que queden atrapados, porque es un punto estratégico. Y, y entonces es muy importante porque más adelante vamos a ver por qué esa encrucijada que para el hombre es imposible, para Dios es una oportunidad para su gloria. Entonces, ahora vamos a ver un tema acerca, o una parte que es la protección. Y en esta protección, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de cómo se ve el cuidado de Dios. Entonces, sabemos que el Señor los va a librar, sabemos que el Señor está con ellos, pero cómo lo va a hacer es de una manera especial, es de una manera que el Señor no fue que los guió y de repente quedaron en un callejón sin salida y dijo Dios, bueno, aquí toca hacer un milagro porque ya no hay como que crucen el mar, no los puedo hacer devolver. No, el Señor estaba completamente al control y creo que eso es lo que el Señor ha querido hablar a mi vida y creo que quería que compartiera con ustedes que cuando nos sentimos en una encrucijada, donde nos sentimos donde no hay salida, el Señor va a traer una protección. Y de pronto el pronóstico o la forma en la cual nosotros vamos a ver esa protección, humanamente nunca estaría en nuestro plan A, B o C, pero el Señor lo tenía ahí planeado. Y es que en ese momento, para el pueblo, van a venir dos señales que son muy importantes que nos lo van a acompañar durante todo su tiempo en el desierto. Uno es la columna de fuego y el otro es la nube que los protegía en el día y la columna de fuego que los guiaba y los alumbraba en la noche. Pero esta es la primera parte y la única parte en la que estas dos se unen y en vez de ir adelante como van a ir guiándolos por el resto del recorrido, es el único momento en que en la Biblia se dice que iban en la parte de atrás. Y vamos a leer esa parte. Dice, entonces los israelitas avanzaron a dirección al mar. Mientras tanto, el ángel de Dios que viajaba al frente de ellos fue y se colocó atrás. Y quedándose entre ellos y los egipcios. Entonces, ahí es donde vemos esa figura de Dios eh, protegiendo las espaldas, protegiendo esos puntos débiles, protegiendo eso que nosotros no podemos hacer. Porque como veíamos en la imagen anterior, hay dos montes y hay un camino en el cual se acercaba uno de los ejércitos más grandes de ese momento de la historia. Venían enojados, venían en carros, venían a buscar venganza, a buscar realmente, como uno dice, venían buscando sangre, venían buscando cómo acabar al pueblo de Dios. Pero a Dios no se le había salido de control absolutamente nada. Y el ángel que los había guiado hasta ahí se va a las espaldas, se va a la parte de atrás y se pone en medio de ellos y las circunstancias, entre ellos y los problemas. Y dice, lo mismo hizo la nube y la columna, que estaba en forma de columna. La cal fue y siguió alumbrando el camino a los israelitas, pero, y esto es lo interesante, dejó en oscuridad a los egipcios. En toda esa noche los egipcios nunca pudieron alcanzar a los israelitas. Cuando vemos esa posición geográfica, quedaron a muy pocos metros. Seguramente, y yo me lo imagino porque eso no está escrito, que los egipcios trataron de llegar, trataron de encontrarlos, pero esa nube espesa de protección de Dios no les permitió ver a los israelitas. Pero eso
digamos que fue de una forma sobrenatural, porque los israelitas, antes de ver la protección del Señor, sí se amedrantaron. Y esa columna tenía dos propósitos. Uno, hacer que el enemigo no los viera. Pero dos, que el pueblo de Israel dejara de ver sus circunstancias que le estaban trayendo tanta preocupación. Y el Señor puede hacer eso hoy en nuestras vidas. El Señor puede traer esa nube de protección que vaya a nuestras espaldas, que cuide, ahorita en mi mente venía, que cuide nuestro buen nombre, que cuide a nuestros hijos, que cuide nuestra familia, que nos cuide de aquellos que nos están buscando para hacer mal, que cuide a aquellos que aún ni nos conocen, pero se levantan a hacer mal en esta ciudad, ¿cierto? Que cuide a nuestros hijos al ir al colegio, esos gigantes tan difíciles de nuestros jóvenes que están en las universidades, aquellos que tienen retos fuertes en el trabajo, con nuestros jefes, con los compañeros de trabajo, aquellos que de repente están en el ministerio y están teniendo dificultades espirituales, aquellos que de repente están teniendo se ven alcanzados por cadenas, ¿cierto? Que han estado en nuestra familia de adicciones, de pecado, de cosas que han hablado en contra de nosotros. Pero el Señor puede estar en medio de esto y puede ayudarnos a no verlo directamente porque Él está obrando. Y entonces viene esa conclusión en este segundo punto que dice, Dios tiene el control de tu vida. Y yo creo que muchas veces hemos tenido esa frase, la protección me lleva a pensar, Dios tiene el control de nuestra vida. Y lo que quiero animarlas a identificar, yo sé que muchas de ustedes tienen sus notas, identificar ¿cuál es ese cuidado de Dios? ¿O cuáles han sido esos momentos recientes o extraordinarios en los que el Señor nos ha cuidado? ¿Y por qué va a ser importante? Porque este momento en específico iba a cambiar en mucho sentido el pueblo de Israel. Porque más adelante lo que vamos a ver en la historia, y solamente lo voy a comentar, es que se sigue el siguiente día, sale el sol, aún los egipcios no pueden verles, y toda esa noche anterior vino un viento que abrió, que corrió esas aguas del mar para que el pueblo de Israel pasara en seco. Y el siguiente día, ya con la luz, mientras todavía Dios estaba en las espaldas de ellos, empiezan ellos a cruzar, cruzan absolutamente todos. Y ahí en ese momento, el Señor, en el momento exacto, preciso, quita ese velo de los ojos de Faraón y al alcanzarlos ellos a ver en medio de ese camino, ellos no se preguntan a decir, wow, este milagro, ¿qué es? Tenemos que arrepentirnos. No, ellos están ensañados en que quieren matar al pueblo de Israel y se van con los carros y se van con todo el ejército y en ese momento, cuando los israelitas ya están a salvo, todo este mar embravecido los hace ahogarse y se cumple lo que Moisés había dicho. Ustedes nunca más los van a volver a ver. Ese problema nunca más va a volver a estar ahí. Eh, y es muy interesante ese pedazo porque quizás en cómo ellos cruzaban el Mar Rojo, de pronto nosotros pensamos, pero si estaban tan cerca, ¿por qué nunca los persiguieron? O porque si estaban tan cerca, nunca los vieron. Y fue por la protección de Dios. Y creo que nosotros tenemos muchos momentos en los que no podemos explicar el cómo el Señor nos ha cuidado, pero hemos sabido que el Señor ha cuidado nuestra vida. Entonces, el siguiente versículo dice, al ver que Dios había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron
obedecer a Dios y confiar en Él y en Moisés. Y uno diría, ¿por qué hasta ahorita? Porque, porque, porque nosotros somos así. Ellos acaban de ver 10 plagas y uno dice, wow, eh, ya era para que el pueblo estuviera más que confiado en el Señor. Ven cómo pasa el ángel de la muerte y no se lleva a sus hijos. Y claro, hay momentos en el que el pueblo de Israel va a decir, sí, nosotros confiamos, sí, nosotros te obedecemos, sí, nosotros te queremos. Pero muy rápidamente va a haber un ciclo en el que, ay Señor, pero ¿por qué nos metiste allí? Ay Señor, pero nos van a matar. Nos hubiese sido mejor quedarnos en Egipto. Y van a haber momentos en, ay Señor, nos vamos a morir de sed. Les da agua. Ay no, Señor, nos vamos a morir de hambre. Ay no, Señor, pero teníamos carne allí. Y entonces vamos dándonos cuenta cómo el Señor tiene una y otra vez misericordia del pueblo de Israel y tiene una y otra vez misericordia de nosotros porque nosotros pasamos por encrucijadas, por tiempos difíciles y nuestra de pronto reacción es, ay Señor, pero ¿por qué permitiste esto, Señor? ¿Por qué para mi vida? ¿Por qué yo? Y empezamos a hacer muchísimas preguntas y está bien, es nuestra condición humana, pero dentro de nuestra como maleta de auxilio o de herramientas, es muy importante saber dónde está nuestra confianza. Para eso podemos tener una lista de versículos y podemos identificar cuando el Señor ha hecho cosas por nosotros de forma milagrosa y tenerlas como un recordatorio también escrito, en el cual cuando haya un problema, uy, me voy a mi libreta de auxilio y antes de hacer algo voy a orar un rato y voy a recordar qué hizo el Señor en mi vida. Porque en el caso de los israelitas y en el caso de nuestras vidas, eso que el Señor ha permitido, esas bendiciones que el Señor ha permitido, tienen un propósito. O sea, el Señor no lo llevó ahí por casualidad y el Señor no abrió el mar por casualidad. Él quería que fuera, como por decirlo así, un inicio y un milagro que nunca se hubiese visto, que después en el río Jordán lo va a recordar con la siguiente generación. Y me encanta esta historia porque nos va a hablar de cimientos, que es lo que estoy yo aprendiendo con el Señor, pero también nos habla un poco y hace alusión a donde estamos ahorita en este momento con las mamás bendiciendo a las generaciones. Y creo que la historia de Israel es una historia que nos muestra muy tangiblemente lo importante que es tener al Señor presente en cada generación. Y es que volviendo, antes de llegar al último punto, a los cimientos, para el pueblo de Israel, este milagro va a ser un cimiento. Va a ser algo que van a recordar una y otra vez y va a ser un momento especial que después en el futuro, cuando se van a reconsagrar, cuando se van a volver a Dios, van a hacer memoria de este momento. Y es que en la maternidad o en la paternidad es fundamental el poder construir y cimentar bien a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en el futuro muchos, aún nuestros propios hijos, van a querer poner bloques, van a querer poner cosas que va a ser lo que se va a ver, pero nada de esto va a soportar y nada de esto va a ser de beneficio si no hay unos buenos cimientos, si no hay unas buenas columnas. Y qué mejor que nuestros hijos estén cimentados en la palabra de Dios, que nuestros hijos recuerden esas historias, que podamos compartir esos milagros que Dios hace en nuestras vidas y en nuestras familias con ellos. No importa qué tan pequeños son, que ellos digan, wow, me acuerdo ese día que no había para el mercado, pero cómo Dios proveyó. Me acuerdo de ese día que nos querían robar, pero me acuerdo cómo el Señor nos protegió. Me acuerdo de esa época en la cual había pesadillas en mi vida, pero cómo el Señor me protegió. Y en cada uno de estos momentos, en la niñez y en la juventud, van a ayudar en su adultez cuando tengan que tomar decisiones. Y creo que en esta época las decisiones han sido cruciales y creo que muchas personas hoy están pensando, uy, ¿cómo tomo decisiones? ¿Cómo hago toma de decisiones para mi vida? ¿Qué camino debo tomar? Y todo va a ser mucho más fácil
No digo que sea fácil, pero va a ser un poco más fácil si tenemos buenos fundamentos, buenos cimientos. Porque ya sabemos que los momentos difíciles vienen y con el tiempo, y por eso me quería saltar aquí hasta números, números 13, donde ya el pueblo se ha equivocado, el pueblo ha sido castigado, ya han tenido plaga, ya se han enfermado, ya han habido serpientes, una generación, de hecho, no va a entrar. ¿Y por qué? Si ellos en el anterior dicen, nosotros te vamos a obedecer, nosotros vamos a hacer lo que tú nos digas. Ya estuvieron en el monte y dijeron, Señor, nosotros lo vamos a hacer todo lo que tú nos digas, nosotros sí podemos y lo vamos a hacer. Pero de repente enviaron a 12 hombres a investigar, a mirar qué tal era la tierra prometida. Y llegan algunos con racimos de uvas y llegan otros con un corazón lleno de incredulidad. No, no, por allá no tenemos que ir, ellos son muy grandes, ellos son muy fuertes, nos van a matar, no, toca buscar otro camino. Y llegan dos hombres, ¿cierto? Entre esos Caleb, y Caleb dice lo siguiente, aunque había mucha oposición, habían puntos de vista distintos, ya el pueblo estaba más con los 10 que con los dos. Y dice que la gente comenzó a murmurar, y generalmente cuando la gente murmura, ¿cierto? Es un lugar peligroso, porque todos se han puesto de acuerdo y uno piensa diferente como Caleb. Y así es esta sociedad, así son los momentos en los que estamos viviendo. Pero Caleb, ¿qué dice? Les ordenó callarse y les dijo, y tiene ahí como estos signos, que no me acuerdo cómo se llaman, de exclamación, que son como para un grito. Vamos a conquistar este territorio, podemos hacerlo. Y entonces nosotros queremos que nuestros hijos sean como ese Caleb, que se paren y que callen todas estas voces y de todas estas personas que tienen malos consejos, o aún nosotros queremos ser este Caleb en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro vecindario. Oiga, no, 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 así no son las cosas. Las cosas tenemos que hacerlas de esta forma. Bueno, él no dice, ¿y a qué le sirvió? Uno diría, no, pero igual ellos todos decidieron, ahora sí. Vamos, al principio no, desconfiaron de Dios, entonces Dios les dice, no, ya no van a entrar, ya no van a conquistar a este pueblo, ellos dicen, no, ahora sí, ahora sí. No, pero es que el Señor les dice, no, ya no. Y se van y mueren un montón y les va muy mal. Pero, ¿para qué le sirvió esto a Caleb? Para que él y su casa y para que Josué y su casa entraran a la tierra prometida. Y eso es lo que para esta generación ha sido prometida. Tú y tu casa serán salvos. Tú y tu casa tendrán bendición. Tú y tus generaciones, porque el Señor no es deudor de nadie, ¿cierto? Él quiere bendecir. Hay un costo, hay una forma en la que tenemos que vivir, ¿cierto? Hay dificultades, tenemos que confiar, no va a ser fácil. Tenemos que recordarnos porque somos muy olvidadizos. Y en la forma en la que debemos vivir esta vida tan difícil, el Señor nos da la mejor manera y es descansando en Él. Y yo creo que para muchas, de pronto, el descanso no es algo que sea tan recurrente, porque yo con las mamás y con las abuelitas que he hablado, no duermen tanto, están ocupadas, tienen muchas cosas, pero el Señor quiere animarnos a descansar y, y confiar en esos cimientos que hemos puesto en la vida de nuestros hijos. Em, Porque esa parte sobrenatural la va a hacer Dios en su momento. Y yo pensaba que en los niños, igual que en la construcción, esos cimientos al principio no se ven. Uno ve, ¿cierto? Esas lonas en la construcción y uno ve que cavan y van a fondo, más a fondo. Y realmente cuando uno ve, no han avanzado hacia arriba. Uno dice, el edificio es hacia arriba y están que cavan y cavan. Y así es la vida de los niños. Uno piensa que de repente el cambiar el pañal, el levantarse, el bañarlos, el tener rutinas, el hacerles la comida, el leer los libros,
el jugar tiempo con ellos, el hacerles, no sé, masajes, ponerlos al sol, ¿cierto? Uno dice, bueno, pues el niño está chiquito, está creciendo rápido, pero como que uno no ve ese crecimiento todavía, uno lo está poniendo, uno le canta, uno le habla, pero todo eso realmente en un futuro va a ser lo que va a sostener y es muy importante. Y por eso quería animarlas a que no se cansen, descansen en el Señor, pero continúen haciendo estos buenos cimientos, porque los versículos, la palabra, todo eso dará su fruto en el debido tiempo. Y quería pues agradecerles por haberme permitido estar aquí, animarlas a que sus hijos vean a Dios en ustedes mismas, eh, permitan contarle a sus hijos sus luchas, sus victorias, eh, y los cimientos serán ese soporte, esos buenos cimientos serán el soporte. Y nunca es tarde, porque de pronto, ay, yo nunca hice eso, nunca es tarde para construir buenos cimientos. De hecho, en la construcción, si hay cimientos defectuosos, todavía hay proyectos, son complejos, pero se puede reforzar la estructura. Entonces, creo que es un ánimo a poder seguir eh, haciendo la tarea que el Señor nos ha permitido, aunque estamos en tiempos de desierto, aunque vemos que vienen momentos difíciles, aunque de pronto vamos a estar en encrucijadas, pero el Señor nos va a proteger y nos dará el descanso. Eh, y creo que unos buenos cimientos en mi vida, y con esto termino, ha ayudado a que no siempre tome buenas decisiones. Tampoco vamos a romantizar esto, pero eh, he podido tomar buenas decisiones en medio de momentos difíciles, en momentos en los que de pronto es más fácil negar a Cristo, de pronto en los momentos en los que es más fácil tomar otra opción laboral, de pronto en los momentos en los que uno dice, no, es que es muy complicado las relaciones personales y el Señor lo que nos pide a uno es estar en paz con los demás, perdonar. Y creo que siempre llevará una milla extra, llevará ese eh, ¿cómo decirlo? Ese gramo que es muy grande de fe, ese ingrediente de dejar las cosas en manos del Señor. Entonces, quería orar por ustedes, para que el Señor bendiga y les dé las fuerzas para, para descansar en Él o para hacer frente o para disfrutar la protección de Dios o para recordar lo que el Señor ha hecho. Hay muchas etapas en esta historia, al igual que en nuestras familias y nuestras generaciones. Cada una está en una etapa diferente, cada una está en un momento de vida diferente, pero el Señor siempre es el mismo, siempre es fiel, y aunque estemos en desiertos, el Señor puede hacer cosas increíbles, como decía esta canción, puede abrir mares en el desierto. Y realmente he visto eso, no solamente físicamente, si investigan el año que estuve allí en el desierto, hubieron mares, literales. Salió agua de la tierra en lugares donde no había llovido y realmente el Señor hace cosas en la naturaleza para recordarnos lo que está haciendo en nuestras vidas. Entonces quisiera orar por ustedes. Señor Padre Santo, te doy gracias infinitas, Señor, por permitirme hoy compartir de lo que tú tienes en tu corazón para estas madres, Señor, para que aquellas que están en el medio de encrucijada, Señor, puedan verte a ti protegiéndolas, puedan verte a ti llegando a estos problemas, dificultades, circunstancias, a salvarlas, Señor, a poner su cabeza en alto, Señor, a no permitir que el enemigo las toque, Señor. Y sé que muchas de esas circunstancias no solamente son de manera personal, sino son de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, Señor. Y tú también estás con ellos, Señor. También te ruego para aquellas que están viendo tu protección, están viendo en este momento ese milagro, Señor, están viendo en ese momento esas promesas cumplidas, para que ellas puedan contarlo a sus hijos, para que ellas puedan contarlo y animar a las personas que están alrededor, para que puedan tenerlo como testimonio para aquellos que en su familia no son creyentes, para que ellos puedan conocer y ver que tú eres Dios, Señor.
Y para aquellas que hoy quieres tú que descansen o sigan descansando, Señor, dales la sabiduría para entender qué cosas deben rendir a ti, Señor, qué tiempos deben apartar para descansar, Señor, qué cosas deben soltar, Señor, y que en medio de ese descanso ellas puedan tener tanto las promesas cumplidas como esos momentos difíciles, como un recordatorio, pero no como algo que les quite el descanso, sino como algo en lo cual pueda ser eh, aún más para animarlas a descansar, porque si tú tuviste y cuidaste de ellas en esos momentos, lo harás cuando vuelva a suceder alguna otra dificultad, Señor. Te ruego por aquellas mamás que están empezando ahorita a cavar para los cimientos de sus hijos, para aquellas que de repente ya han fundido algunas columnas, ya han puesto algunas partes de los cimientos, Señor, y están en este momento aplanando y poniendo en el corazón de sus hijos capas y capas y capas de tu palabra, Señor. Ayúdalas a ser ejemplo, Señor. Ayúdalas a ser ejemplo en los momentos difíciles, en los momentos felices, en los momentos tristes, Señor, en los momentos de enojo, Señor. Ayúdalas a tener la sabiduría, Señor. Y ayuda también a estas mamás que ya están construyendo y están viendo cómo sus hijos están edificando su vida, Señor, eh, para que sus hijos puedan seguir siendo de fruto y bendición para las naciones, Señor. Pero también te ruego por aquellas mamás que de repente ya sus hijos son grandes y aún no te conocen, para que haya una intervención profunda en sus corazones, para que ellos puedan creer, para que ellos puedan estar cimentados realmente en ti, que eres la roca verdadera, Señor. Te doy gracias por cada una de ellas, Señor, porque tú estarás ahí. Tú eres el gran yo soy, tú eres el que has sido, el que eres y el que serás, Señor, y eres fiel. Y no por nuestro compromiso, sino porque por tu fidelidad, porque dice en tu palabra, aunque nosotros te fuésemos infiel, tú permaneces fiel. Y gracias porque podemos estar seguros y estar parados en el lugar correcto, Señor. Ayúdanos a no ser tan fluctuantes como el pueblo de Israel, ayúdanos a ser de bendición, obedientes, y también ayúdanos a, a guiar y a esta nueva generación que, que en cada cambio de generación tiende a haber una pérdida y un olvido de quién eres tú, Señor. Pero te rogamos que esto no pase con la siguiente generación, que esta generación no crezca sin conocerte, sino que sea una generación que, que pueda decir, yo confío en el Dios, en mi Dios, que es el Dios de mi madre, de mi padre, de mi abuela, de mi tía. eh, el cual ha sido fiel, el cual ha hecho y que tengan promesas a las cuales aferrarse, que tengan milagros a los cuales recordar, que tengan estas herramientas para la vida que tienen que enfrentar, que tenemos todos que enfrentar, Señor. Te doy gracias por eso. En el nombre de Cristo Jesús les bendigo. Amén.